Hemos llegado al quinto día. Hemos terminado hoy, bueno, no hemos terminado hoy, vamos a terminar el día de hoy, la Masterminds Week 2025. Gracias a todos por acompañarnos. Como siempre es un gusto tenerlos y bueno, con todo el ánimo del mundo para aprender un día más, aprender temas interesantísimos. Quiero presentarles a Julio César Aguirre. Ahí, aquí está. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo va todo? No, no, Hola, no hola, te hola, escucho. hola, Un hola, momento, creo que es un tema de mi audio. Ahora sí creo que te puedo escuchar. hola, hola. Sí, 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 era un tema de mi audio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, gracias a Dios. Aquí Va. acompañando en este gran evento. Gracias, gracias, Julio. Qué alegre tenerte por acá. Pues bueno, a todos nuestros invitados quiero presentarles formalmente a Julio. Quisiera leer una breve reseña. Cuando Julio nos la pasó y dije, ay, Dios mío, se subestimó el hombre con una reseña tan corta que nos envió. Julio es un profesional con una experiencia impresionante a nivel latinoamericano, pero se las voy a leer como él muy, muy amablemente nos la envió. Julio Aguirre es un consultor local e internacional desde el año 2013, más de 40 años de experiencia, miren, es algo de los que les comentaba hace un segundo, en el ámbito financiero y bancario, tanto en el sector privado financiero, no financiero, como en el sector gubernamental a nivel nacional e internacional. Fue Senior Vice President y Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, BIADEX. Trabajó por más de 16 años en el Banco Internacional de Panamá, BIPAN, entre las que destaca posiciones en finanzas, operaciones y cumplimiento. Fue director del Comité de Auditoría de la Casa de Valores Panacorp y también director asesor del Comité de Cumplimiento de la Corporación Multibank. Así que Julio, bienvenido. Te agradecemos mucho haber aceptado esta invitación y estar con nosotros acompañándonos. Y bueno, te dejo el tiempo a ti para que puedas compartirnos el masterclass de hallazgos a mejora comprobable. Muchas gracias. Déjame, nada más que Aquí vamos a, aquí está la presentación. aquí me salgo yo también de la vista. Eh, Ramón, ahorita vamos a dejar en la vista solamente a Julio. De acuerdo. Ok. Solo me Y confirman que se ve la presentación y que se mueve. Voy a moverla, aquí, se mueve. sí, perfecto, se mueve y la vemos. Ok, entonces estamos listos. Bueno, siempre es un placer compartir con grandes profesionales. Voy a hacer una intervención bajo el título que se me pidió, que se denomina De hallazgo a mejora comprobada. Tomando en consideración pues las experiencias que uno ha vivido en materia de auditoría interna, que es donde prácticamente he desarrollado los últimos años, y evaluaciones independientes que se nos piden como cumplimiento de las normativas que tienen que pues darse en materia del sistema financiero y de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Para ello, voy a hacer énfasis en tres aspectos fundamentales para poder alcanzar lo que es el contexto del título. Voy a buscar determinar la parte de lo que es el enfoque de hallazgo, de auditoría, una parte fundamental que le voy a hacer mención que yo aplico con mucho énfasis, que algunos clientes me han dicho, pero ¿por qué me pone ese informe de seguimiento? Es porque ese es el propósito de nuestro rol como auditores, de que los hallazgos no queden abiertos o solamente como parte de un documento, tienen un propósito fundamental. Y de ahí entonces lo que implica la responsabilidad de la administración para que se atiendan estos tipos de hallazgos, toda vez que algunos pueden tener una intensidad
de repercusión ante lo que son las autoridades o el público interesado. Por eso siempre yo le digo a los que trabajan conmigo y a mis clientes que yo como auditor siempre tengo que escribir visualizando cuál será el uso de mi informe. Y para ello, cuando yo establezco el señalo los hallazgos, tengo que ser muy claro para que esos hallazgos puntualicen lo que se espera que se vaya a atender. Pero siempre recuerdo que cuando en un momento de mi vida profesional me llaman de una fiscalía para que vaya a hacerle, para que participe en unas declaraciones. Y yo dije, ¿declaraciones de qué? Sobre un informe de auditoría que usted hizo hace 4 años. Imagínense ustedes, que ahí donde les llevo el punto, uno nunca sabe tu informe de auditoría dónde pudiese caer. Se entiende que tú se lo entregas a tu cliente, pero tu cliente responde a autoridades competentes. Al responder a autoridades competentes, esas autoridades competentes tienen la facultad de poder utilizar ese informe como parte de lo que estén investigando. En el ejemplo que les di, pues era parte de la carpetilla de una investigación y por supuesto, como yo siempre fui juicioso en procurar que la estructura de los informes tuviese puntualmente una estructura donde yo solamente voy actualizando conforme a los estándares, me permitió leerlo y de ahí entonces hacer mis descargos de aclaración frente a lo que yo escribí, puntualicé y señalé dentro del informe. De ahí deriva que también es muy importante que cuando uno esté preparando un informe, siempre determine con claridad el alcance de auditoría. Porque fui muy claro en ese alcance que me permitió entonces decir, yo hice esta parte porque correspondía a un enfoque basado en riesgo y de ahí determiné unos hallazgos que particularmente pues permitieron también subsanar lo que ellos estaban investigando. Pero en fin, siempre recordemos que el uso del informe, en principio entendemos que es para quienes nosotros trabajamos o nos contrataron, pero pudiesen ser parte mañana de cualquier tipo de investigación. Por ello, que cuando nosotros escribimos los hallazgos, tenemos que tener muy claro que nuestros hallazgos tienen que tener una claridad porque corresponden a lo que nosotros vamos a documentar con puntualidad sobre aquellos que hemos encontrado, identificado, observado, de los cuales pudiesen estar apuntando a un régimen legal. Y aquí les hago el señalamiento. Cuando yo hago las evaluaciones de efectividad de los controles, conforme a la recomendación 18 de Gafi, se dice que lo deben estar haciendo auditores independientes o evaluadores independientes. Eso conlleva que eso es una condición muy específica de auditoría porque responde a una ley especial. De ahí donde deriva que yo no debo mezclar estos tipos de auditorías especiales con las otras que puedan ser parte de mi plan de auditoría. ¿Qué le quiero decir? Si yo soy un auditor interno, que de hecho lo soy en algunas empresas, ahora particularmente en una, a mí se me pide establecer al cierre del año lo que hice en el año y debo presentar lo que voy a hacer el próximo año, o sea, mi plan de auditoría. En mi plan de auditoría yo tengo que separar aquellas auditorías que tienen un carácter de responder a algo que sea especial. En este caso,
leyes especiales como que son la de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Aquellas que tienen que darse en función de normas prudenciales, que son de carácter operativo y financiero, y las otras que pueden ser propias de la actividad o la ocupación de quienes en ese momento nosotros les estamos ofreciendo el servicio. Pero aquí es donde entra el aspecto fundamental, que con nosotros completamos el trabajo, debemos entender que toda la secuencia nuestra, en el paso a paso que permitió llegar a los hallazgos, tiene que estar bien documentado. ¿Por qué razón? Porque les reitero el caso que me aconteció. Porque tú no sabes quién te va a cuestionar mañana dentro de lo que permita para esas personas poder investigar o reconocer cualquier tipo de situación. Por esa razón, entonces, entra que documentarlo apropiadamente generaría las oportunidades que estamos tratando de hacerles el señalamiento. En ese sentido, la parte de documentar nos lleva a que cuando llegamos a la condición de escribir los hallazgos, tenemos que buscar la correlación de eso con lo que nosotros esperamos que debiera ser o como la norma o las leyes aplicables establecen que debieran ser. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos a hacer un señalamiento en cuanto a hallazgos, tenemos que ser conscientes de que el que lo va a leer debe entenderlo para saber qué debe hacer para poder subsanar, corregir o hacer lo propio para que esto ya deje de denominarse hallazgo. Con lo cual, la claridad es para el tercero, no para uno, sino es para el tercero. Pero fíjense que aquí es donde entra que para poder nosotros hacer que eso se entienda, siempre reconociendo que cuando estamos haciendo o presentando un informe y señalamos los hallazgos, a nadie le va a gustar, porque a nadie le gusta que se le reconozcan ciertos temas de no cumplimiento o de no aplicación correcta de los controles, o pudiese ser de diseños inadecuados. En ese sentido, hay que evidenciarlo bien, sea el respaldo que permita darle el cuerpo fundamental a ese hallazgo. Que reconozca entonces de parte del tercero o de los afectados, por decirles, aquellos que se ven comprometidos de ese hallazgo, de poder reconocer el por qué estamos señalando el mismo. Y aquí es donde entra algo muy particular. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en no ser subjetivos, porque nosotros buscamos es darle las condiciones de transparencia, claridad, negocio en marcha, continuidad y algo de la razonabilidad que debiera estar dentro de un comportamiento esperado. Entonces, nuestros hallazgos no deben ser subjetivos. O sea, así es que yo creo que debe ser o debiera ser. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Por supuesto que siempre va a haber un tinte de nuestra especialidad en reconocer que como lo tienes escrito, no está bien diseñado o no está claro, o como lo estás ejecutando, no cumple las condiciones apropiadas de ejecución. Pero indistintamente lo que quiero decirles a ustedes es que nuestros hallazgos no van a ser bien recibidos, porque eso es parte de la conducta del ser humano, y nuestro trabajo es hacerlo lo más claro y sustentable posible, sacando en gran medida la subjetividad en la apreciación. Como nosotros queremos que el hallazgo tenga unas condiciones de que sean atendidos, tenemos que procurar que en nuestro informe exista una clasificación
por nivel de riesgo de esos hallazgos. Y, por supuesto, cuando hacemos el informe, tenemos que distinguir cuál es el criterio o metodología que aplicamos para lo que representa hacer nuestra calificación. Para que entonces el receptor de nuestro informe, que va a hacerle frente a los hallazgos, reconozca la intención de lo mismo. Eso entonces nos lleva a que cuando ponemos los hallazgos, tenemos entonces dar las recomendaciones que permitan entonces distinguir las acciones concretas para corregir o mejorar lo que se ha identificado, lo que se ha observado o que está ya plasmado como un evento que está ocurriendo. Consecuentemente, nos toca en ese momento hacer lo siguiente: pedir una reunión para decir, así es como nosotros les damos las condiciones de sobre lo que estemos auditando como concretas para corregir o mejorar, si la norma es clara, si existen criterios, si existen estándares para que las personas puedan con eso poder aglutinar lo necesario para hacerle frente a esto. Pero de parte del cliente nos tiene que dar quiénes van a ser responsables para hacerle frente a esos hallazgos o para atender esos hallazgos en cuanto a lo que es corregir y mejorar, y los plazos que sugieren o consideren que deben darse. Ayer casualmente que estábamos discutiendo con un cliente un informe, de todos los hallazgos me dijeron, lo entendemos, pero uno no lo entendemos, y comenzaron a explicarme la forma en que lo estaba percibiendo la persona. Y después que terminé, le dije, sí, eso que usted dijo no está escrito por ningún lado. Y suena muy bien, pero no está documentado. Y precisamente es lo que estamos nosotros diciendo, que conforme a sus características de negocio, usted no tiene bien documentado el proceso, los procedimientos, las políticas y el sistema de control, que se conjugue o que se pueda establecer claro con sus actividades. Y de ahí entonces se genera que reconoció el hecho, inmediatamente señaló el responsable de escribir, mejorar y corregir, y puso plazo. Dijo, eso entonces no pareciera ser difícil atender, al 31 de enero lo debemos tener. Eso quiere decir que concretizó. Entonces, en ese momento yo sentí que logré lo que estamos buscando como auditores, que se reconozcan las cosas. No fueron, no hallazgos para crear ruido, para crear problemas, sino es para corregir o mejorar los temas propios de lo que representa ser un negocio en marcha. Por supuesto que cuando uno hace un informe, sabe que los hallazgos son puntualidades que uno ha reconocido. Pero cuando tú concluyes tu informe, tienes que valorizar de manera global toda la situación revisada. Pues acuérdate, tú revisaste una parte específica, la cual concretizas en el objeto de tu auditoría y en el alcance. Les reitero que eso es muy importante, poder distinguir eso para que la gente mañana en cualquier tipo de escenario no diga, usted debió haber visto más. Entonces, ahí donde está el contraste de lo que pudiese darse como defensa en la situación. Dice, mi objetivo fue este y mi alcance en esa parte fundamental de mi revisión fue esta. Pero de ahí, tú dices, de todo lo que revisé, hay ciertos componentes que están bien, están adecuados, están razonables, no obstante de los hallazgos que hemos identificado. Eso es lo que siempre tenemos que procurar, que nuestras conclusiones pues distingue que nosotros tuvimos una visión adecuada de lo que estábamos revisando. Siempre tratando de reconocer
lo que es eficiencia, eficacia o la conformidad dentro de lo que es un renglón de aceptación o lo que le llaman el riesgo permitido. Porque hay circunstancias en las que los riesgos siempre van a estar ahí. Y una cosa no es eliminarlos, pero decir dentro de lo razonable, lo lógico, o lo que es tu tamaño y complejidad, se considera adecuado. Utilizamos unos señalamientos o unas estructuras de presentación de esos hallazgos. Nosotros en la firma y nuestros socios allá en Miami utilizamos el escenario de Estados Unidos en cuanto a la forma en que ellos presentan los findings. Ellos dicen que eso tiene que tener 3 clasificaciones. Nos ponen esta primera que nos dice requieren atención inmediata y nos dicen distíngalo de esa manera para que quede claro que eso representa ser hallazgos críticos que demandan intervención urgente porque su impacto potencial en la operación, el cumplimiento normativo o la gestión de riesgo establece pues que no puede esperarse o no debe desatenderse por parte de la administración o gerencia. Entonces quiere decir que en el informe nuestro señalamos exactamente esto como lo estoy colocando ahí y después despliego los hallazgos, porque yo genero todos los hallazgos y después los despliego y decir, bueno, de mis 10 hallazgos, estos están como requieren atención inmediata por las circunstancias que obedece ser. Usualmente en esto se establecen elementos donde tú como empresa que está siendo auditada puedes tener un riesgo normativo. Entonces, basado en eso, aquí no se ve que se está cumpliendo con esto que establece la norma en el artículo tal o las especificaciones que correspondan. Porque generaría entonces el riesgo de sanción o en Estados Unidos de un MIU o de un cease and desist porque los niveles de afectación son altos. Entonces, los colocamos de esa manera para que se distinguen. También nos piden que dice, ok, si no entra en la característica de atención inmediata, colócalo en requieren atención. Entonces, mi segundo nivel de clasificación de mis hallazgos es aspectos relevantes que si bien no implican una urgencia inmediata, deben ser atendidos en un plazo razonable para evitar su agravamiento o persistencia. Ya con esas dos estructuras, ya permite que las personas pues tengan una atención. O sea que en estos sí pueden aplicar, en lo que caen, requieren atención, pueden aplicar un plazo razonable para poder atenderlos. Siendo que algunos necesitan poder alcanzar respuesta con terceros o con sistemas tecnológicos como pudiese en algunas circunstancias darse. Y el último, que en esa estructura de presentación nos tiene, es el que se denomina observaciones. O sea, que si no está en las dos que le acabo de decir, requieren atención inmediata o requieren atención, entonces lo colocaríamos como otras observaciones, con lo cual comentarios o situaciones de menor relevancia o urgencia, cuya mejora puede abordarse progresivamente durante el curso normal de las operaciones. Eso es lo que, en principio, la estructura de presentación, que es el modelo que nosotros hemos considerado como el lógico. Los clientes lo aceptan, lo entienden perfectamente y a ellos le crean inmediatamente la estructura de atención. Lo que les permite a ellos, inclusive, poder presentarlo de esa manera ante sus instancias superiores y hacer los elementos de atención que corresponden. Dicho esto, que tengo estas 3 posiciones, les digo, cuando yo hago una auditoría de un cliente por primera vez y yo pido las auditorías pasadas,
yo busco esta estructura o lo más cercano a esta estructura de lo que presenta ser. Requieren atención inmediata, requieren atención u otras observaciones para entonces yo tomar eso y ver si fueron atendidas. De ahí entonces los llevo a que reconozcan algo fundamental que yo particularmente estoy aplicando con mucho énfasis hoy día. Es el seguimiento de los hallazgos. Recuerdo que mi cliente me dijo, pero ¿por qué nos estás colocando ese informe como un informe adicional a una auditoría que existe del producto A y el producto B? Yo, porque eso es parte de mi cumplimiento del plan. Es decir, yo dentro de mi plan te puse que en los 2 primeros meses te iba a ver A y B. Y cumplí mi revisión de ver A y B. De ahí derivaron unos hallazgos. De ese informe frente a lo que fue A y B, esos hallazgos yo los transporto a mi informe de seguimiento. O sea que mi siguiente presentación va a ser de C y D. Entonces voy a decirte, mira, aquí está mi informe de C y D y en documento aparte mi informe de seguimiento de hallazgo sobre lo que es A y B. Y ahí entonces, en esa secuencia, yo mantengo la presión o el énfasis, es decir, mis informes se presentan con la secuencia del momento y recopilo en uno todos los hallazgos para ver si realmente se están cumpliendo. Eso quiere decir que en esas circunstancias yo agarro y determino claramente que debo darle seguimiento apropiado y debo poder establecer en mi plan de auditoría que se deben cerrar los hallazgos que nosotros estamos presentando. Eso quiere decir que en mi estructura yo le pongo hallazgo, le pongo recomendación, le pongo el nivel de calificación y de ahí entonces le pongo lo que serían las columnas del plan de acción. Responsable, cómo lo piensa atender y en qué fecha. Cuando yo agarro esa parte, transporto al informe de seguimiento y le pongo una nueva columna. Esa nueva columna es la que dice cerrado, se incumplió, no se atendió o los criterios de gravedad para decirle a los superiores, comité de auditoría y junta, que fíjense que de estos hallazgos se cerraron todos o estos hallazgos quedan pendientes algunos que particularmente pues representan o pudiesen representar problemas. Y eso entonces hace o me lleva a que aquellos que no lo han atendido, les pongo, siguen siendo hallazgos y son hallazgos reiterativos. Hay algunos que me dicen, bueno, pero es que eso sería al próximo año porque volvió a pasar. No, porque si tú haces eso, el riesgo institucional se mantiene porque acuérdate que esos hallazgos tienen un carácter de atención. Entonces, es reiterativo la presencia de ese hallazgo porque siguen haciendo el negocio, siguen haciendo sus operaciones con lo que tú señalaste de hallazgo. Y si tu hallazgo tiene un nivel de implicación hacia la parte normativa, entonces tú tienes que hacerle ver a las autoridades o a las instancias internas o los superiores que eso representa un tema de mayor riesgo. Porque mantienes el negocio con elementos de mala atención o de situaciones que pudiesen reconocerse de manera inadecuada. Entonces, los hallazgos los presento con temas reiterativos. Y ahí entonces, yo con eso busco que no queden colgados, o sea, que no lo pongan como parte de un mural de auditoría, sino es que lo atiendan. Eso me lleva a la parte de énfasis sobre esto, que particularmente representa hacer. Eso sí, para nosotros como auditores es muy claro el énfasis que hacemos. Recuerden que
cuando el peor escenario se da, nos pueden llamar, como pasó aquella vez que le dije el ejemplo, me llamaron y yo hice mi descargo y presenté, pues hice lo propio, siempre te ocupa tiempo, te hacen subir y bajar escalera un par de veces, pero no pasó nada porque yo hice mi trabajo como auditor. De esa manera tú tienes que dejarlo claro en la responsabilidad de la administración para que puedan atender lo que esto representa. Pero ahí tienes que tener mucho cuidado como auditor cuando presentas los hallazgos. Porque acuérdense, hay hallazgos que tienen unas condiciones que son delicadas o pueden ser delicadas. Por ejemplo, un hallazgo que implica omisión de controles o ausencia de controles es uno de los más delicados dentro de una auditoría, porque no se trata solo de un error puntual, sino de ausencia u omisión del mecanismo preventivo, que debería existir para garantizar la confiabilidad, el cumplimiento y la integridad de los procesos. Por ejemplo, haciéndolo el resalto de lo que mayormente nosotros hacemos en la firma, que es hacia la parte de lavado de dinero y prevención, o sea, programa de cumplimiento o mecanismo de prevención. El énfasis como auditor es resaltar y tomar en consideración que la norma te establece que debe haber controles. Si ustedes ven la recomendación 18 del GAFI, esa establece el tema de controles. Ustedes ven las leyes de cada país en esta materia que yo estoy auditando, establece el tema de controles. Entonces yo hago una auditoría sobre lo que representa ser controles, los cuales deben tener todo lo que ustedes dominan perfectamente en segregación de funciones y todas las características propias del control. Pero cuando yo establezco el señalamiento de hallazgos, tengo que tener presente lo siguiente, que en esta parte, la omisión de ese control es lo que dice la recomendación 3 de GAFI, que te dice que los países deben incorporar en su código penal que son delitos también la omisión de los controles. Es decir, otros delitos o delitos adicionales. Si ustedes se leen el código penal de su país, van a ver que establecen en la parte inicial el delito como parte de conducta, o sea, el tipo penal, y después te dice, en adición, se considerará también delito, y ahí en todo el texto explicativo concluyo diciendo omisión de controles o ausencia de controles. Eso quiere decir que tienen que distinguir la parte de que, oiga, esto es un hallazgo que tiene un carácter de poder convertirse en una ilicitud. Con lo cual, que le quede claro a la empresa en tu señalamiento que esto expone a la empresa a riesgos, si es de lavado de dinero, a incumplimientos legales, porque está establecido en el mandato legal. Fíjense que aquí es donde entra la experticia de nosotros cuando estamos haciendo estos tipos de auditorías. O sea, hay auditorías que tienen características distintas, por eso que uno cuando hace auditoría financiera, hay auditoría de cumplimiento, hay auditoría de prevención, hay auditorías de diferentes situaciones. Cada una de ellas tiene sus especialidades y cada una de ellas tiene la forma de presentarse los hallazgos. Eso entonces puede llevar a que uno en eso haga opiniones, si es financiera, con salvedades o incluso opinión adversa, si reconocemos que eso pudiese repercutir en la parte financiera de la institución. La omisión o ausencia de controles puede interpretarse como negligencia en la parte de la estructura de gobernanza o de atención de lo que representa ser el sujeto que estás auditando. Lo que inmediatamente va a afectar la credibilidad. Hay sujetos obligados, hay empresas normales que no tienen características de estar en cumplimiento de normas. Cada una de ellas debe tener presente que lo que uno transmite es porque mañana puede haber un escándalo, el riesgo reputacional pudiese estar
presente y se pudiese reconocer que eso generaría temas de sanciones regulatorias, trayendo entonces como consecuencia elementos de importancia. Yo como auditor, cuando la auditoría corresponde a estos tipos de leyes especiales, yo la trato de hacer por separado para que no se me vincule con las otras, aunque sean parte del proceso. Como esos controles de prevención o del programa de cumplimiento son parte del proceso, pero yo hago un énfasis que estoy auditando los controles y controles clave que tienen que ver con prevención para ver la efectividad de los mismos o la presencia o ausencia de los mismos. Eso entonces conlleva una reflexión. Nosotros no somos abogados, pero tenemos que entender que hay circunstancias que implican leyes, normativas. Y tenemos entonces que tener claro que algunos elementos de esto establecen con claridad un mandato legal. Y ese mandato legal, de manera administrativa, que es el que yo estoy auditando, conlleva a vincularse hacia la parte penal, como es el caso de el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, que hoy día es fundamental tener el actor cumplimiento, riesgo y auditoría, puede entonces caer en temas doloso o culposo. Doloso, cuando el sujeto decide conscientemente no actuar, pese a tener el deber jurídico de hacerlo. O sea, si yo en mi auditoría puedo reconocer que eso existe, entonces mi hallazgo tiene que puntualizar que ahí hay algo y que pides una auditoría forense para que profundice. O sea, de tu auditoría tradicional, tú determinas en tu hallazgo y tu recomendación que debe darse una auditoría forense para que puntualice. Y si es culposa, cuando la omisión se produce por negligencia, imprudencia o falta de previsión, que es parte del fundamento cuando uno establece el señalamiento, quiénes serían los responsables de atender eso. Por esa razón, las auditorías que se nos piden a nosotros incluyen especialización. En todos los aspectos de riesgo, siempre nos dicen, y será auditado cumplimiento por el auditor interno o externo. Y será auditado la unidad de riesgo por el auditor externo o interno. Eso quiere decir que los niveles de especialidad nuestra deben llegar hacia este escenario de reconocer si estamos frente a cualquier tipo de evento o circunstancia que nos comprometa. Eso entonces nos lleva a tomar en consideración que nosotros también podemos ser parte de esto. Por ejemplo, si yo agarro aquí la ley de Panamá para hacerle la referencia, ustedes leen la ley que establece la parte administrativa de lo que es prevención. Hay un artículo específico que te dice evaluación de la efectividad de los controles. Ese artículo entonces distingue que lo deben hacer auditores o evaluadores independientes. Eso quiere decir que esa parte que ya está en una ley y que reconoce que debe ser hecho por un auditor, nos lleva entonces a tener presente que nuestra posición entonces involucra tener mucho cuidado para que quede claro nuestros objetivos, alcance y los hallazgos que puntualicemos. Por eso que les reitero que la explicación o el señalamiento en nuestros hallazgos no pueden quedarse en solamente un escrito y que no se atienda. El nivel que le demos al señalamiento del hallazgo en esta materia debería señalar, incluir que tiene un riesgo doloso o culposo para que las personas puedan visualizar que ya eso se tipificó o hay un tipo penal de comportamiento hacia el delito. O sea, que pudiese ser delito si no se da como debe ser. Eso entonces, todo hallazgo que evidencie la omisión o ausencia de controles
lo tenemos que distinguir con énfasis. Entonces, como les mencioné hace un rato, la clasificación es un hallazgo que requiere atención inmediata. O sea, todo lo que involucre omisión o ausencia de controles, inmediatamente la vamos a colocar ahí, como parte de la estructura de presentación de nuestros hallazgos. Al ponerlo ahí, es de atención inmediata, tiene que atenderse sin un plan, sino caerle encima como administración y poder entonces subsanarlo como debe ser. Subsanarlo es la palabra que se establece en principio, como que se entiende que son circunstancias que derivan de cualquier tipo de negocio, subsanar. Eso sería subsanar porque hay elementos culposos. Pero si son temas dolosos, acuérdense que ahí usted tiene que tener un señalamiento o petición a que debería haber una auditoría forense para que puntualice o alcance las revisiones adicionales. Eso quiere decir entonces que nosotros, como auditores, tenemos una responsabilidad ética. Sí, ustedes han visto que en todos los países ya se nos está puntualizando como responsable de varias cosas. Las mejoras a las leyes que nos dan esa idoneidad como contadores públicos autorizados, que en la mayoría somos los que tenemos más énfasis hacia la parte de las auditorías, nos lleva ya a un señalamiento de la ética, cómo tenemos que manejarnos, el elemento de independencia para que seamos precisos y concisos en nuestros hallazgos. Nuestros hallazgos no son para ser amigos. Como le dije al principio, nadie se va a poner feliz por un hallazgo. Todo el mundo va a buscar el desacreditarte el hallazgo. Eso es lo que va a buscar todo el mundo. ¿Cómo te desacreditan el señalamiento del hallazgo? Por eso que tienes que ser muy técnico y no ser subjetivo en tus planteamientos, para que con ese tecnicismo quede claro el por qué tú estás identificando algo como hallazgo. La independencia es fundamental para que no haya amiguismo en la presentación de hallazgo o escribirlo con dulzura. Tienes que escribirlo con técnica para que se reconozca el nivel de gravedad, responsabilidad y de cuidado que tiene que darse. Entonces, ahí donde entra que tenemos que estar claros que nuestra posición es para asegurar que la empresa auditada comprenda impacto y priorice su corrección con nuestros hallazgos. Esa condición es fundamental para que tengamos realmente un escenario de comprensión y que haya atención adecuada a los hallazgos que nosotros presentamos. Bien, con esto pues quise hacerle un hincapié de algunos aspectos que son fundamentales en lo que representan ser los hallazgos frente a lo que implica el hecho de que estos hallazgos puedan ser atendidos o corregidos. Es decir, como se me pidió, un hallazgo a mejora comprobada, o sea que no quede como parte de un documento que quedó archivado en las actas de un comité de auditoría o de una junta directiva, sino que realmente tenga una consecución de atención y de cierre a los mismos. Y haciéndole el énfasis que tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos haciendo el planteamiento de un hallazgo, si el mismo tiene implicancias de ser incumplimiento frente a un régimen específico que le es aplicable al cliente que estemos atendiendo o a la empresa donde seamos parte estructural del departamento, división o sección de auditoría. Bien, yo con eso, Pablo, termino mi presentación y quedo abierto a ver si hay algún tipo de preguntas que pues tengan yo a bien contestar. Buenísimo, pues Julio, impresionante la forma en que presentaste el tema. Como le decía ayer a otro de los expositores, muchos wow moments en donde definitivamente hay mucho que ponerle atención. Em, un tema que estoy de acuerdo contigo y siempre cuando se hace cualquier auditoría de cualquier tipo,
siempre existe ese tema de no, no es así, no es así, no es así, y tenemos que estar preparados para ello. Y realmente creo que uno de los temas más importantes es no hacer el tema personal, sino que simple y sencillamente es la naturaleza humana. Así que, Exactamente. Es el ser humano que no pelea un hallazgo, preocúpate, preocúpate. buenísimo. Pues mi querido Julio, no sé si dentro del público hay alguna duda, alguna pregunta, algún tema que les gustaría consultarle a Julio. Creo que es de aprovechar. Bueno, mientras que inicia, mientras que vemos si aparece alguna pregunta aquí en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. Pues Julio, me pareció muy interesante. Aquí tomé nota de algo que quisiera que en una de esas, ahí a título personal, te hago la pregunta. Me llamó la atención cuando hablabas de los hallazgos reiterativos, clasificarlos como riesgos más altos. Sí. Cuéntame un poquito ese razonamiento para entender, porque hay riesgos que yo entendería que no son tan altos o hallazgos que muchas veces no generan tanta exposición. Entonces, ¿por qué y cómo y cuál debería ser tal vez ese criterio para poder entenderte mejor esa parte? Bueno, ese va en virtud de que le vas a subir el peldaño de calificación porque se estableció como respuesta a un hallazgo y no fue atendido. O sea que ya implica que la estructura de gobernanza interna eh, está engañando al comité de auditoría, está engañando al gobierno corporativo en función de que dieron respuesta a un hallazgo, como tú dices, indistintamente el tono del hallazgo en primera instancia. Pero tú diste respuesta, lo aceptaste, diste respuesta y pusiste un plan, pero después no los atiende, entonces ya es reiterativo de que esa persona, entonces estoy diciendo, hay un nivel de riesgo de que tienes personas que te pueden hacer daño, porque están diciéndote una cosa y no están haciendo lo que corresponde. Es más por un tema de negligencia y de apatía hacia tomar las acciones que se habían acordado. Sí, hacia la persona, exacto, porque entonces esa persona es la que te puede hacer daño, porque todo profesional administrativo tiene que entender que debe mantener la estructura organizacional como un negocio en marcha, pero atendiendo políticas, procesos, procedimientos y sistemas de control. Si hay un señalamiento, es para mejora, subsanar, para que se optimice eficientemente el negocio. Pero que agarren la persona y dice, no hagan caso de eso y sigan, estás haciendo que tus productos tengan una falencia o un criterio de vulnerabilidad o un hueco que pudiese mañana decir, ¿por qué pasó este fraude? Es que yo hace 3 meses señalé que había una debilidad, desatendieron, dejaron la puerta abierta o la ventana abierta por el tamaño del hallazgo que permitió entonces que se materializara el mismo. Sí, tal vez, ya te entendí. Sí, es que es un mal mensaje, ¿verdad? Dejar pasar los temas indistintamente del tamaño. Dice el buen libro, Si me eres fiel en lo poco, me serás infiel en lo mucho. Si no me eres fiel Exactamente. en lo poco, no me serás fiel en lo mucho. Entonces también se pega un poquito al razonamiento que dabas aquí. Sí, exactamente. Sí, No, sí, pues pues acuérdate que fantástico. nosotros dependemos de personas como empresa. Entonces las personas tienen que actuar con transparencia, con claridad, con ética. Y lo que está contemplado, pues, es con el propósito de mejorar. No, de acuerdísimo, de acuerdísimo. Sí, ya comprendí también el espíritu un poco del por qué, porque sí se va un poquito más al mensaje que se quiere dar.
por un tema de evitar negligencias. Y es cierto lo que decías, un riesgo que ahorita vemos como un tema pequeño, como un tema insignificante, que hasta podría ser un tema que no le deberíamos dar tanta relevancia, se puede crecer y se puede volver ya un riesgo un poco más fuerte para la organización. Exacto. No, Así es. genial. Comprendo perfectamente, pues gracias por la aclaración ahí. Pues bueno, mi querido Julio, yo quiero en primer lugar darte las gracias en nombre de Éticos Global, de Cumpli y de toda nuestra audiencia y quiero reiterar nuestro gran aprecio, cariño y mejores deseos también ahorita para las fiestas de fin de año. Que pases muy feliz Navidad, muy feliz año. Igualmente, que la pasen bien. Siempre salud. Acabo de ver a mi amigo Ramón. Ave María. Ah, ¿qué nos estás mandando de allá de República Dominicana? Mucha salud, muchas bendiciones y mucho éxito. Ya, Así, mu- amén, amén. Dale. Siempre es un placer verte. igual, igual. Ahorita ya voy a poner en la cámara principal a Ramón también para que lo conozcan y también les pueda dar un saludo a ustedes. Entonces, mi querido Julio, te lo agradezco. Bueno, a la No me orden. queda más, como te había dicho ya, dar gracias y bueno, hasta la próxima. Ok, listo. Estoy para servirle. Chao. Te quedas, Julio. Feliz día.